Entrevistas completas, olmedobus.com.ar. Hace años que no hablo con Pichu Cerniotti, Esteban Pichu Cerniotti, guitarrista de Cabezones, pasó por Catupecu, Jauría, ahora desde su guarida en las sierras de Córdoba. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Pichu querido, ¿cómo estás? Hola, Gus. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Che, Sí, bastante bien. Acá, tranca, en casita. en casita. Arranquemos por ahí, ¿no? Estás ahora en tu estudio. ¿Esa es tu casa? ¿Es tu estudio? Sí, esta es mi casa y mi estudio es una sola cosa. Mi casa la transformé en un estudio. Estoy acá en Tras la Sierra, en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba, cerca de Villa de las Rosas, cerca de San Javier. eh, Donde, bueno, medio en el monte, en el medio del monte, compré un terrenito y bueno, y acá estoy hace ya 8 años que me vine y empecé a construir la casa, me puse una carpa y bueno, hasta que me pude meter adentro, hice una habitación y me metí adentro y bueno, y después de a poco también fui haciendo todo lo demás. Y bueno, ya hace unos 4 años más o menos, por ahí, que cerré de acá lo que es la sala, donde estamos acá, en esta parte, que es bastante grande. Y bueno, y ahí empecé de nuevo como a trabajar en el estudio, digamos. Cuando decís hice, ¿te referís a literalmente la hiciste vos? Sí, sí, no contraté casi gente, por ahí contraté a algunos amigos, pero sí, me metí de lleno como en la bioconstrucción y aprender. Y me puse acá, fui probando técnicas, fui probando y a medida que iba viendo cómo resolver, iba avanzando. Digamos, hubo muchas cosas que fueron la primera vez que las hice. Así que fue un proceso bastante enriquecedor, ¿viste? Como algo no me había pasado nunca. Igual, bueno, yo siempre fui muy autogestivo, muy de ir por mi camino, como descubriendo las cosas, ya sea en el audio también, por más que estudié un poco, también fue mucho prueba y error y ver cómo me sonaba y bueno, y así fui haciendo mi casa, quedó bastante bien, por suerte, y bueno, es una casa de barro, de paja, de arena, de madera, y y bueno, la verdad que como salas es el mejor estudio que tuve en mi vida, digamos, como que suena zarpado, el barro, la madera, techo alto, eh, la verdad que está buenísimo. Y bueno, en ese proceso también como que fui también conectándome con partes de uno, ¿viste? Replanteándote cosas, revisando y también, bueno, muy dándote cuenta de lo difícil que es hacer un espacio y bueno, la verdad que un proceso de crecimiento muy interesante, la verdad. Mientras vos construías tu casa, ¿vivías ahí mismo en la carpa? Sí, tuve 7 meses en carpa hasta que cerré mi cuarto y bueno, me metí en el cuarto y después de a poco estuve un par de años. Digamos, como al no contratar casi gente, bueno, me fui pagando la vida de esos años. Me pagué a mí y a mi compañera. Fue así como que fui de a poco avanzando y también, bueno, también entendiendo lo que significa vivir acá en el monte. También ese es un proceso, esa es como la ayahuasca más fuerte que me tomé, fue venir a vivir acá, la verdad. Como que es intenso, estar frente al Champaquí es bastante intenso, pasan muchas cosas ¿Qué es el en champaquí? el valle. El Champaquí es el cerro que tenemos acá enfrente, que es una bola de cuarzo ahí arriba,
que bueno, con todo lo que eso implica, ¿viste? Es un territorio bastante poderoso, ¿Y bastante. esta experiencia fue en pareja? Vine en pareja, después me separé, se fue y vinieron otras parejas. Otras parejas. ¿Cuánto aguantó en la carpa esa pareja inicial, original? Esa aguantó casi un año, Casi un año. bastante, Ah, bastante. bastante. ¿Y No, sí, pero bueno, se fue el mejor momento, que fue cuando ya teníamos un poco la casa más armada, se fue. Bueno, cómo, la vida misma. quiero saber cuando llegaron carpa, digamos, llegás a un monte, carpa, Sí. bueno, acá vamos a vivir y cómo era la vida de ustedes en ese momento. Y primero fue ver, yo compré media hectárea, fue ver dónde, esto es un monte hermoso, viste, muchos árboles, y primero fue descubrir dónde hacer la casa, que era donde había menos árboles, justo había un circulito medio en el medio del terreno, o un poquito, bueno, en una puntita, pero no quería sacar yo árboles, la verdad. Y bueno, y en ese circulito decidimos hacer la casa y bueno, tuve que sacar alguno que estaba medio cerca cuando planteamos la casa, las estacas. Y bueno, y fue traerme 5 amigos de Santa Fe, porque yo en ese momento estaba viviendo, me fui una temporadita a vivir a Santa Fe, volví a Los Pagos, Sos de y me Santa Fe. traje, sí, yo soy de Santa Fe, y bueno, me traje un amigo arquitecto que fue el que me enseñó, me ayudó con los planos y con el diseño, y con 4 amigos más vinimos, compré las maderas, los palos, y bueno, y fue hacer los pozos, poner los palos con 2 escaleras, o sea, un desastre. Lo mío, no tenía idea yo, la verdad, y bueno, encima media alta, fue un proceso, la verdad que difícil, y bueno, armamos la estructura de palos y se fueron. En una semana armamos esa estructura y se fueron. Y nos quedamos con mi compañera y un amigo, de a poquito machimbrando, poniendo el techo. Y bueno, y en ese momento era estar muy trancas acá, pintar la madera, cocinarnos, nos armamos ahí un campamento con una media sombra ahí en una parte baja del terreno que había sombra, porque eso fue en febrero bueno, de hace 8 años, el 2018. Y bueno, fue de a poco estar ahí conectando con las herramientas, viste, como ir descubriendo un poco. Siempre a mí me gustaron las manualidades, pero bueno, esto era a otra escala, motosierra, circular, viste, de tener cuidado de no cortarte nada, de no lastimarte. Conozco bastante la zona porque, bueno, te decía, ¿no? Mi hermana vive ahí nomás, en las calles. Por lo tanto, Ah, hermoso. conozco el monte, conozco el tipo de vegetación, la cantidad de espinas que Sí, hay, de sí. piedras, ¿no? El agua es un tema. El agua es un tema porque, digo, es roca, no es tierra. Por lo menos ahí donde está mi hermana, es roca, no es tierra. Sí. Tienen, digamos, por ejemplo, mi hermana se pasaron años buscando agua en ese lugar y no la encontraron. ¿No? Así, Sí, es un tema el agua acá, es un tema como es en el planeta mm, igual. Lo que pasa es que en las ciudades uno no se da cuenta, pero el tema del futuro es el agua. Y bueno, acá yo compré como que en el loteo me daban o sea, me dan agua potable y tengo otra manguera que también es de riego, que es una vertiente que la encausan y bueno, para la huerta y eso, para regar. porque Eh, entiendo que depende de dónde estás en el monte, muchas veces lo que sucede es que alguien más arriba compró un terreno y te cortó el agua. sí, bueno, de hecho acá pasa un arroyito en mi terreno, es un loteo que son 10 hectáreas y hay varios terrenos, pero en el medio hay 3 hectáreas de monte de reserva natural, digamos. Y pasa un arroyito, el cauce de un arroyito, y bueno, ese arroyo está seco hace años, solo pasa enero, febrero, que es la época que llueve acá fuerte, porque bueno, hay un olivar arriba que se encauza todo el arroyo.
¿Es una comunidad donde estás vos? No, no es una comunidad, es un barrio que bueno, fuimos comprando diferentes personas y bueno, en la convivencia te vas haciendo más amigo de uno que de otro, pero tal vez nació un poco el proyecto con intenciones de hacer una comunidad, pero bueno, son difíciles las comunidades, está a la vista que también no es tan fácil y bueno, entonces cada uno está en la suya, sin embargo compartimos el agua, los caminos, la reserva y bueno, algunos códigos, digamos, de vecindad. Mira, nos conocemos hace muchos años, año 2000, más o menos. Sí. Somos parte de una generación. Conozco a la mayoría de los músicos de rock de Buenos Aires, ¿no? Que pasaron por acá de esa generación y he hablado con ellos a lo largo del tiempo. Ujú. Por lo tanto, y he hablado con la mayoría últimamente, en los últimos 2 o 3 años, en este proyecto en Quemar un Patrullero, Sí. y coincidimos todos atravesamos algún tipo de proceso bisagra en la vida, Mm. pero que hay indicios que van apareciendo que por ahí uno decide ignorar las primeras veces que aparecen, pero después cuando recapitulas te das cuenta que había indicios. No es que un día te levantaste y dijiste, me voy al monte, ¿no? Totalmente. No sé si es muy difícil describir ese proceso. No, la verdad que yo como rockero, digamos, estando en una banda de rock y todo, siempre me sentí medio hippie, digamos, dentro del ambiente, ¿no? Entonces, igual nada, tiene que ver con mi carta astral y con mi ascendente y que bueno, que siempre medio que no me siento parte de nada, eh, o sapo de otro pozo, lo fui entendiendo también con el tiempo, pero bueno, yo sentía un poco como que soy de acá, pero no soy tan de acá, ¿viste? Como que, no sé. Y bueno, en esa, en esa situación bipolar, por ejemplo, mis amigos siempre tenía amigos del rock, pero también tenía otro tipo de amigos que nada que ver, pero que nada que ver. Y yo necesitaba mucho eso para balancearme, porque si no, si, no sé, por ahí, si yo solo me manejaba en el círculo rockero, me faltaban muchas cosas. Eh, Me faltaba sentir un montón de cosas y bueno, también estaba en otros ambientes, iba a otros eventos. También el paso por México fue algo muy fuerte para mí también, ir a vivir en el 2003 que fui, conocer a ciertos amigos allá, también sentirme como que llegué a México y me pareció que yo había vivido ahí todo el tiempo, o sea, como una cuestión muy de sentirme muy a gusto. A México Eh, fue la banda, fue Cabezones. Sí, con Cabezones en el 2003, que fue después del quilombo del 2001, no, del 2002, entonces. Claro, el 2001, con toda la hecatombe, nosotros veníamos de ya hacer toda una gira con Alas, con ese primer disco a nivel profesional, y ya habíamos tocado por todo el país, habíamos hecho gira con El Otro Yo, con Ataque, era como que ya no teníamos mucho más que hacer un disco nuevo y nos dijeron no hay presupuesto hasta nuevo aviso y bueno, y ahí con el manager de Nicolás Nobile que teníamos en ese momento, decidimos irnos a México con el disco y bueno, esa llegada ahí también fue muy movilizadora en mí, o sea, sembró una semilla también que hoy sigue estando en mí, sigue siendo parte de lo que soy. Y después también un poco en algún momento posterior fue encontrarme con algunas medicinas, con algunas plantas que también en un principio, bueno, entré como para, como venía de algo tan fuerte del rock y todo, necesité tomar varias veces esas ceremonias. ¿En qué momento de Y, tu vida fue eso? y eso ya estaba en Jauría. Mientras O un estabas en... poco
en Jauría. Sí, sí, estaba en Jauría y yo ya estaba muy, muy plantado en otro lugar, ¿viste? Entonces ahí también hay una bisagra que bueno, cuando me voy de Cabezones y armo mi proyecto Quédate Así, que era más hippie, que era más pop, cancionero, bueno, necesitaba hacer otra música y despegarme un poco también de lo que había creado ahí y del personaje que había mostrado y que era yo, una parte de mí, pero también había otras partes de mí, entonces que necesitaban ser mostradas o ser transitadas, ni siquiera tan mostradas, pero bueno, necesitaba hacerlo y fue muy lindo, la verdad, poder hacer ese disco y tocar con Pablo y con Luis. Eh, y, y después cuando, bueno, pero fue difícil porque fue un proceso, viste, yo venía de vivir de la música y en ese momento no estaba viviendo de la música, no era, me iban a ver muy poca gente, la verdad. Y, y bueno, después cuando me llama Ciro para armar Jauría, él estaba en México, me manda un mail, si era yo, qué sé yo, si podía pasarle un teléfono, bueno, me llama, estuvimos hablando. Nada, yo además de pendejo, medio fan, re fan de Ataque, y bueno, fue muy lindo también poder armar ese proyecto, eh, tenernos como colegas, sentir que la otra persona también disfrutaba y admiraba un montón de cosas de mías y yo de él y bueno, y ahí lo llamamos a Ray, armamos esa banda y en ese volver al rock y volver a que te saluden ciertos personajes o estar en tal festival, tal otro, volver a cobrar tu platita por show y volver a decir, bueno, puedo bajar el laburo en el estudio, total, tengo shows y vivo de esto, porque yo siempre trabajé de los 18 años que trabajo en estudio y que fue parte de mi economía, digamos, para poder bancar los momentos en que la música eh, no era tan rentable, digamos. Y bueno, ahí yo ya estaba medio como en otro canal, ¿viste? O sea, fue volver, me hizo bien tocar, volver, qué sé yo, pero yo estaba como ya muy, muy en otra, y bueno, y ahí en ese momento se me hizo ya muy difícil, realmente. Se me hizo difícil sentir esa diferencia. Digo, está bien, yo puedo ser un poco de una cosa, un poco de otra, me adapto, alimento con otras situaciones estas otras partes de mí, qué sé yo, pero bueno, en un momento la misma música me empezó a no la empecé a sentir y nunca me había, o sea, nunca transité la música sin sentirla, ¿viste? Entonces, como que ahí estuvo bueno poder hablar con los chicos, ¿viste? Y decirle, amigos, ustedes saben lo que soy, y lo que me pasa, y no la puedo caretear, ¿viste? No la podía caretear. Y la verdad que bueno, me acuerdo que estábamos de gira con Jauría, con Cadena Perpetua, estábamos de gira y en el medio de la gira yo dije, chicos, yo no doy más, me tengo que ir, me voy. Y bueno, tenía una novia que habíamos estado y se había ido de viaje y estaba en Europa y bueno, decidí hacer ese quiebre también en mi vida. Yo de los 15 años que la música fue siempre muy protagonista en mi vida y bueno, y ahí tomé una decisión de soltarla. ¿Te fuiste en mitad de la gira? Terminé la gira, que eran, no sé, 4 o 5 fechas más, y a los 15 días me fui. Me fui a México unos días y de ahí me fui para Europa y bueno, de ahí como que no volví más, no sé. Volví, pero ya no sé, soy otra persona también. En cierta Y ahí ya habías experimentado con ayahuasca. La ayahuasca, digo, en cualquier persona que en algún momento sienta que tiene que buscar y experimentar algo,
la ayahuasca aparece como una opción inmediatamente, ¿no? A mí me Sí. pasó, a mucha gente le pasó, si bien yo lo he contado ya, pero bueno, amigos míos habían tenido la experiencia y durante años me sugirieron que yo también la tuviera. No lo hice hasta que sentí que tenía que hacerlo, o sentí que tenía que empezar a buscar algo distinto, diferente. Y son plantas que abren otro nivel de conciencia, que conectan con partes de uno y del cerebro de uno y del sentimiento también de uno que a veces están dormidas o no está tan aceitado el pasaje por ahí. Y estas plantas, bueno, es como que te permiten, hay ciertos inhibidores que tenemos en la capocha y ellas como que apagan ese inhibidor para que uno pueda pasar por ahí y conectar con eso. Entonces también, bueno, nos pasan un montón de cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo llegás vos ahí? es, y yo llego a través de un amigo, a través de una amiga que había estado en Perú viviendo en la selva y así, de esta súper amiga mía que bueno, que eran de otro palo, ¿viste? Que a veces me iban a ver y todo con la banda y era muy hermoso ver esos dos mundos ahí unidos, ¿no? ¿Y te fuiste a Perú o Eh, lo hiciste acá? no, lo hice acá porque vino una señora que ya falleció, que se llama Cencia, que era una chamana muy hermosa, que venía a Buenos Aires y lo hice en Buenos Aires la primera vez. Después hice otras tomas, después también. eh, y bueno, y esa primera vez yo me sentía bastante perdido, bastante ansioso, de hecho, y al otro día si bien esa noche de una intensidad fuerte y rara, indescriptible, no sabría cómo describirla. Al otro día yo sentía como una paz y una tranquilidad que fue, bueno, acá hay algo, ¿viste? Y bueno, después tuve varias otras, digo, con San Pedro, con la Huachuma también. Tuve bastante más acercamiento con la Huachuma que con la ayahuasca, porque también me hice unos amigos que armaban ceremonias y bueno. Y la verdad que bueno, hoy por hoy casi que no estoy en esa, o sea, estoy un poco más alejado de las plantas, pero bueno, todo eso queda dentro de uno, es solo... Te preguntaba lo de Perú porque, Sí, bueno, al menos hasta donde yo llegué había como dos tipos de experiencia, la de Brasil y la de mm, Perú. La de Brasil es más amigable, es más all inclusive, digamos, entre comillas, ¿no? La de Perú es más a la selva, tomá y arreglate. sí, yo nunca tomé en esa situación. Sí tomé guachuma en esa situación de tomar y andate a caminar o andate al monte o lo que sea. Pero no, las que yo he estado haciendo siempre han sido en un marco cuidado, en un lugar, con alguien que guía y que también, bueno, uno también siente cierta seguridad en cierto punto, ¿viste? Eh, sí, no he hecho, conozco de esa situación, pero bueno, por No, pero ahí. digo, más allá de que lo hagas en Brasil, en Perú o acá, es un estilo diferente, Sí, aunque lo hagas acá, ¿no? Los chamanes tienen otra forma de plantear la toma en una circunstancia y en otra. Digo, aunque sea en un ambiente cuidado, acá en Argentina, con otra gente, etcétera, etcétera, son como dos metodologías ligeramente distintas. sí, sí, yo estuve siempre en esa, en la de que hay alguien a quien recurrir en caso de que uno se sienta Ujú. por ahí medio raro, ¿viste? Siempre fui por ahí. Sí, con la guachuma tuve, tal vez sí, conocí otro amigo chamán que por ahí era más de ese estilo, era tomá y bueno, y estaba, pero él estaba con su tamborcito y también dejaba que suceda, ¿viste? Me gustó también, o sea, porque bueno, veía como también en los grupos
pasaban cosas diferentes, ¿viste? Pasa que la guachuma, al menos que también tuve la experiencia, al menos para mí, es Sí. más amigable que la ayahuasca, ¿no? No es tan heavy, es otra onda, al menos yo lo viví así. Sí, sí, totalmente. Igual depende de cómo esté cocinada y qué cantidad Ujú. tomes. Pero ha habido gente que también con la guachuma medio que ha tenido malos viajes, Ujú. ¿viste? Pero sí es un poco más luminosa. O sea, la ayahuasca va a un lugar de intensidad que a veces es difícil de manejarlo, de entenderlo, porque la mente quiere controlar, necesita como estar en un lugar a salvo, y justamente la planta no es eso, lo que viene es justamente a sacarte ese control y bueno, si no te relajás y por ahí la podés pasar muy mal, digamos. Sí, a mí lo que me Entonces, pasó es tal que, vez estar en un contexto cuidado, y más si es tu primera vez, me parece que por ahí está bueno, ¿viste? O sea, nada, es como todo. Habemos gente diferente con diferentes necesidades y bueno, está bueno, no, iba qué a sé yo. decir, por lo menos en mi experiencia, la ayahuasca las ceremonias son distintas, no es una ceremonia grupal de Sí. noche y la guachuma es más individual y de día, Sí, hay guachuma de noche también. ¿sí? Sí, yo he hecho un montón de Ujú. guachumas de noche, como si fuera la misma ceremonia como de ayahuasca. Ayahuasca, Sí, y pasan cosas diferentes y está muy bueno, o sea, durante la noche tiene otra intensidad, nada que ver. claro. Yo obviamente he tomado de día y es menos cantidad, pero bueno, es otro viaje, ¿no? De noche, también la noche aplica, viste, también su energía y pasan cosas diferentes. Por lo que entiendo, de acuerdo a lo que vos me vas contando, siento que vos cuando llegaste a esa experiencia estabas como más plantado y con las cosas más claras, ¿no? Ya venías sintiendo esto, Sí, no me está completando. En mi caso fue muy diferente. Yo llegué desesperado tratando de sostener y retener eso que sentía se me estaba yendo, que era mi vida hasta ese momento, ¿no? La vida de la radio, toda esa cuestión. Y yo lo intenté sostener, retener a toda costa, desesperado. Entonces llegás en momentos distintos. Digo, vos llegás con ya algunas decisiones internas aparentemente encaminadas. y puede ser que haya sido como un poco más natural esa llegada, ¿viste? Por esas otras partes que te contaba que son parte de mí también, ¿viste? Yo no sé, vengo de una familia que en cierta forma era como más hippie. Yo fui como el disruptivo de voy a tocar rock y mi familia, bueno, buenísimo, como que en un momento dijeron, ¿qué vas a hacer con la música y el rock? Nada que ver, digamos. Vengo de una familia abierta, pero que a la vez yo dentro de ese grupo familiar, bueno, era el que rompió y se puso a tocar, porque yo cantaba a los 8 años, cantaba en un coro de música clásica. Vengo de esa, no sé, eran los Beatles, era otra cosa, y yo me puse a tocar punky a los 15, ¿viste? Eh, entonces hay algo que evidentemente, digamos, no es que era una persona que en un momento tomó una ayahuasca y le cambió la vida, no, fue llegando también por resonancia de parte de lo que soy. Y eso que te decía también, ¿no? De estar yo de golpe, bueno, empezó a ir bien con la banda, con los cabezones y todo, y estábamos como exigidos de ser los rockstar, ¿viste? Y yo estaba ahí, o sea, sí, también lo puedo ser, pero sabiendo muy conscientemente de que también era otra cosa, de que no era eso. Exigidos, exigidos por ustedes, por el entorno. Por nosotros, por el entorno, por la compañía, por la radio, por la gente, por los amigos que se hacen del rock, o sea, por los colegas, por todo. Llega un momento que uno también está en esa farándula y el personaje, si
si no trabajás un poco a nivel interno, el personaje te puede comer. Y eso yo siento que si bien obviamente debo haber estado en algún momento muy high ahí arriba, tipo insoportable, también más o menos siempre supe que también era otra cosa. Y posta con los amigos fue muy fuerte eso. Para mí era un cable a tierra muy fuerte, que me vengan a buscar, viste, che, tipo, hágame el aguante, ¿viste? Estoy en esta, pero bueno, como que siempre fue parte mía eso. Entonces, a la vez eso me ayudaba a equilibrar la balanza, ¿viste? Ustedes 4 alas, formación alas, ¿todos Sí. son de Santa Fe ciudad? Sí, sí, los 4 veníamos de ahí. Porque bueno, Venimos de ahí. tienen una etapa previa hardcore punk y después llega el momento de Alas, que es el disco para Sony, con Zeta Bosio, con Martín Carrizo, que es el disco que los pone un poco en el mapa. Pero bueno, como a todas las personas les toca atravesar la crisis 2001, 2002, pero a diferencia de lo que no le pasa a todas las personas, después llega el momento bisagra en la historia de todos ustedes, que es el accidente de Gaby con César, y bueno, ahí cambia, imagino, ¿no? La vida de todos. Es un antes y un después, seguramente. Digo, yo lo viví desde afuera, sin estar en la intimidad de ustedes, pero bueno, es evidente, digo. em, esa, esa, Sí, sí, total. esa Sí, experiencia sí. los cambia a todos. Y sí, la verdad que ese accidente sí nos cambió por ahí la vida a todos, y también nos sacó a cada uno, nos mostró, Ujú. digamos, ¿no? Yo siento que hasta ese momento veníamos más o menos conviviendo, porque fue una extrema convivencia desde que llegamos a Buenos Aires, o sea, desde que estábamos en la sala componiendo y qué sé yo, y que cuando nos fuimos de a poco, de a uno a vivir a Buenos Aires, eh, obviamente que paramos todos juntos donde podíamos, o bueno, yo tenía así otros amigos y que me tiraron ahí en el sillón a parar ahí. eh, y bueno, ahí yo creo que, bueno, ya estábamos parados, ya éramos una banda con, digamos, que venía bien, trabajando, que de hecho nos estábamos yendo de gira con Catupecu a la costa, y bueno, pasó esto que bueno, sí, fue un cambio muy fuerte y fue una trompada en la cara para todos, ¿viste? Para los Catupecu, para nosotros fue algo que, bueno, y nos exigió un montonazo y bueno, y ahí se fueron mostrando un poco las distintas formas de cada uno, ¿no? De cómo pasar o atravesar esa situación. Che, Pichu, tu vida, y no fuiste haciendo la casa, la fuiste haciendo vos. De nuevo, por lo que he visto a través de la experiencia de mi hermana, no es fácil vivir donde estás viviendo, en el sentido de no, ciertas comodidades son más difíciles de conseguir y es muy difícil el sustento, ¿no? No abunda el trabajo Sí. ni las posibilidades de conseguir dinero. Y tampoco hay algo que a mí me llamaba la atención bastante, yendo de acá una vez al año, unos días, era, tampoco hay mucha gente, son pocos, se conocen todos, hay una cosa muy incestuosa, ¿no? Digo, porque no hay nada que hacer, salvo garchar todos contra todos. Entonces se van armando como unas familias, viste, que se van partiendo y como en algunos casos, digo, ¿no? Como no tienen un mango, van al fondo del terreno, entonces la madre con el padre, con el hijo, con el tío, con el primo, Del tiro, de- sí. este,
que eso a mí me llamaba mucho la atención como desde el punto de vista de no sé si yo podría. Sí, yo tampoco. Yo tampoco puedo. No, es difícil, la verdad. Bueno, yo llegué encantado con el Valle, pa. Después con el tiempo, en un momento me dio un cachetazo que bueno, no tan de esta, con esta forma que decís vos, pero bueno, me cacheteó y también tuve como, o sea, o sea, ya está, dije, no. O sea, olvídate de creer que es el mejor lugar del mundo para vivir. No, o sea, la realidad te muestra bueno, que falta laburo, que la gente es chismosa, que la gente, digamos, le gusta hablar de la gente, inventa cosas y va y trae y lleva y vos decís, ¿en serio? Yo no sé, eso todavía me cuesta un montón adaptarme y bueno, tuve un par de quilombos que la verdad que dije, wow, qué locura que vive esta gente. Y bueno, y así como te decía que soy, tengo esa bipolaridad de sentirme, viste, de acá, o sea, hay una parte mía que se siente súper de acá y otra que no, que dice, bueno, cada loco con su tema, yo no, digamos, no me identifico con algunas situaciones que acá tal vez el entorno a veces flasha que soy, digo, bueno, yo estoy en la mía y, Sí, y no, mi lugar de observador, me parece que eso sí, responde un poco, bueno, a la naturaleza humana que en determinados escenarios se manifiesta de una forma o de otra, pero también a que no hay sí. nada que hacer. No hay nada que hacer. Y bueno, yo me puse a trabajar, yo me puse a trabajar, volví a mí, digamos, acá en el estudio, como que dije, te digo, en este problemita ahí un poco que tuve, digamos, de sentir así como de, wow, no lo puedo creer lo que me está pasando o lo que están diciendo, digamos, fue como, la verdad que me pegó bastante, fue algo bastante heavy que tuve y, y dije, bueno, a ver, pará, volví a mí, ¿viste? ¿Quién soy yo? Bueno, ¿a qué vine? Y bueno, empecé a mover acá el estudio y la verdad que desde que me quedé acá, dejé de estar un poco pendiente del afuera, porque bueno, uno también somos seres sociales y uno sale y Ujú. quiere, y yo siempre fui muy social y muy bueno, de salir y saludar y participar y estar en una de la otra. Y bueno, la verdad que en este momento fue como volví a mí, me quedé piola y me puse acá a meterle al estudio y por resonancia empezó a caer gente y este año es la primera vez que en enero, diciembre estoy teniendo trabajo en el estudio y con bandas de acá, ¿viste? O sea, alguna por ahí de Córdoba, alguno que viene de Buenos Aires, pero la mayoría de bandas son bandas de acá que bueno, que ¿Qué se van busca, acercando. qué busca un artista de ahí en tu estudio y de la vida del artista en ese lugar, en esas circunstancias? Porque supongo que tampoco debe ser fácil tener mucho laburo de estudio en esa geografía. Sí, no es fácil porque, bueno, como vos decías también, la economía se mueve diferente acá, eh, pero también hay muchos músicos que tal vez no tienen mucha experiencia a nivel producción a grabarse y en ese sentido es como si tuviéramos unos cuantos años atrás con respecto a las ciudades, ¿no? Como Ujú. que y bueno, y yo lo que intento es acompañar esos procesos. También hay algunas personas que no se dejan producir, ¿viste? Como que vos le decís algo y te miran como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Pero yo entiendo que es porque no entienden el nivel de, o sea, el rol del productor. Pero bueno, con algunos artistas se ha ido dando de a poco, ¿viste? Ir acompañando de a poco ese proceso y de a poco ir sugiriendo algunas cosas. Y con el pasar del tiempo
se van armando unas relaciones re lindas, ¿viste? Con gente de acá y que empieza a valorar lo que uno tiene para dar, ¿viste? Y bueno, y eso, por suerte estoy teniendo un montón de laburo, y me gusta eso, ¿viste? O sea, tener un estudio en el medio del monte, no es el super estudio que acá tengo los super preamplificadores, tengo algunos fierros, todo, pero la idea del proyecto, más que todo, es tener un estudio en un lugar natural, en un contexto así montañoso, monte, paz, y bueno, y tener a alguien que sería yo, que bueno, que pueda acompañar el proceso sonoro, musical. eh, y bueno, de a poco, bueno, ahora estoy terminando como una cabaña ahí que estoy haciendo en otra parte del terreno para poder recibir gente, viste, gente de afuera que quiera venir a terminar su proceso creativo, o sea, ya sea demo o a componer o a hacer el disco. Tengo una sala grande y entonces también a veces hemos hecho varias cosas en vivo que acá, por ejemplo, en Trasland no hay, salvo Sonorámica, que es un super estudio que está como a una hora de acá, no hay estudios donde se pueda grabar en vivo una banda, ¿no? Y yo, bueno, tengo 18 canales y hemos hecho varios videos y bueno, es como parte de la propuesta también. Un lugar donde si se quiere grabar en vivo, se puede grabar en vivo y eso, en un contexto natural y bueno, yo básicamente como que hoy por hoy ya no podría estar encerrado en una nave espacial trabajando, ¿viste? O sea, yo Ese super estudio es de Axel de casualidad. no es de Axel. Porque bueno, Eh, Axel vive parte del año, vivía parte del año, no sé, sí, en Las Rosas. Antonio Viravent también Mira, ven. vive al lado de mi hermana o tiene una casa al lado de donde está mi hermana. Em, Ajá. Digo, también entiendo eso, ¿no? Que muchas veces esa vida en ese lugar es fantástica si tenés los recursos de Axel para vivir con la comodidad, la misma comodidad burguesa de la ciudad metido en el monte, ¿no? Es otra experiencia. Por eso te preguntaba, no sé qué estudio es Sonorámica. Sonorámica grabó Catupecu, grabaron, bueno, un montón de músicos. ¿Pero por qué hay un Está super buenísimo. estudio ahí? ¿De quién, de quién es? No sé, ¿Sabes? bueno, Juanito el cantor viene mucho a grabar ahí, a hacer producciones también de él o de bandas de Córdoba. Juanito estuvo acá tocando, porque bueno, empecé yo para como mostrar la sala y todo, empecé haciendo showcitos en vivo Ujú. y los grababa y bueno, y salía algún videíto, qué sé yo. Bueno, en mi canal de YouTube hay algunas cosas. Eh, pero no sé, la verdad de ese estudio es, bueno, es una super nave espacial, No sabes medio si es tipo el de San Luis, que tiene fondos estatales y que... No, no, yo creo Sebastián se llama el dueño. No, me parece que no. no, Eh, pero sí, hay mucha gente que también. El tema de vivir acá es que, digamos, si vos venís con las pretensiones de la ciudad, de la comodidad, y se te va a complicar, porque realmente es diferente vivir acá. O sea, eso. Yo me he ido adaptando y hay cosas que han resonado, o sea, que resuenan más con lo que soy, que cuando voy a la ciudad me siento raro. Hoy por hoy, digamos, es rarísimo, pero sí, sí. no voy casi nunca a Buenos Aires. Voy a Santa Fe porque, bueno, está mi familia, pero también mi familia vive alejado de la ciudad y voy y estoy con césped, árboles. Pero yo creo que, bueno, es un poco idílico vivir acá, pero, bueno, tiene esas cosas que también no están y que, bueno, está bueno viajar un poco, salir, oxigenarse del valle y volver, U- ¿viste? Una cosa Eso, que también sé es que
si uno va ahora, te voy a visitar y miro por la ventana y veo el monte, veo el verde, veo el agua correr. Ahora vas en invierno y es, Es bellísimo. es un frío jodido y es todo gris. Todo gris, Pero es gris, gris, gris. bellísimo. El invierno acá, o sea, Ay, es bellísimo, Gus. O sea, vos salís, está bien, de 5 de la tarde a 10 de la mañana, tenés que estar adentro con fuego. O sea, es así. Pero a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde vos podés estar en remera afuera, porque el sol acá son 360 días de sol. O sea, es raro que haya una semana nublado, ¿viste? Igual está cambiando el clima y todo, ¿no? Pero también para mí tiene una belleza el invierno, porque te hace fuego, todas las casas tienen una salamandra y bueno, tiene su magia también, ese como todo. detalle no es menor porque también he observado a lo largo de los años que los vaivenes eternos de un país como Argentina modifican mucho la vida diaria de las personas. Digo, tener gas en Tras la Sierra en 1990 era una cosa, en 2000 otra, en 2005 otra, en 2010 otra, 2025, digo, cada vez esas comodidades a las que todavía más o menos estamos acostumbrados en la ciudad son más difíciles de sostener económicamente en Tras la Sierra, ¿no? Porque por ahí el gas era regalado hace 10 años, 15 años, y ahora, Sí. digo, la gente se baña una vez cada 15 días para ahorrar agua caliente, o tienen que tener salamandra porque se cagan de frío y no pueden tener gas todo el tiempo. No, es que acá no hay gas. O sea, no hay una casa calefaccionada a gas. Y el No. gas que hay, Hay, digo, es ir y llenar un tanque de gas, no es que hay gas natural. claro, garrafa. No hay gas natural. No, es todo como si estuvieras en medio en el campo. O sea, son pueblitos que un poco así, a la vieja usanza. De hecho, hay muchas casas que el agua se calienta con un quematuti, que es como una garrafa donde pasa todo el agua y uno le hace fuego abajo. Vienen más pero hay muchas casas que tenés que hacer fuego para ir a bañarte. Sí, o el tema de los paneles solares, que no sé qué tan bien funcionan. Sí, no. No funcionan. Y todavía es como, bueno, es parte de la trampa del sistema. Te hacen paneles solares, pero la batería, Sí, digamos, sí. tenés que romper mitad de montaña para acumular esa energía. Y bueno, las mineras y vienen acá y nosotros tratamos de echarla a la minera porque, no sé, está en lo complejo del sistema, Sí, sí, ¿viste? sí. La trampa de siempre. Che, ¿y en algún momento te sentiste del todo cómodo con aquella vida del rockero que durante un tiempo hizo lo que se suponía que había que hacer para llegar? Sí, sí, sí. La verdad que siempre lo disfruté un montón. O sea, y también fue una gran enseñanza y una gran oportunidad. Y también hacen todo lo que soy hoy. Digamos, como que es una parte muy, muy importante de mi vida. Yo empecé a los 15 y no sé, tuve 15, 20 años dándole a eso, ¿viste? Y realmente la verdad que nunca me sentí mal con alguna decisión que tomé en ese contexto, ¿viste? Nosotros empezamos haciendo una música que en ese momento casi no había en Argentina y, digamos, lo más parecido a lo que hacíamos nosotros era Animal, después salió Carajo, pero como que medio que... Y yo estaba como muy convencido de lo que queríamos hacer y siempre fui como muy sincero con la música, ¿viste? También. Y la verdad que sí, hubo un montón de situaciones en las cuales me sentí cómodo, que me encantó también conocer eh, a otros colegas, o sea, conocí gente también muy linda, ¿viste? Así como sabemos que bueno, que a veces el entorno es medio, no es color de rosa, también hay un montón de gente muy copada
y que, bueno, me fui quedando con... Estuve un par de años muy enojado, o sea, me alejé y estaba así, no quería ver a nadie, no quería saber nada de nada, pero la verdad que con el tiempo uno va viendo y me hizo muy bien, me ayudó a crecer un montón y conocí gente muy linda también. Mi recuerdo es que yo realmente conocí Cabezones con Alas, con Sueles dejarme solo, que es la primera canción que empieza a sonar. Sí, Cuando llega a mis manos ese disco, yo tenía los discos anteriores de Cabezones, que nada que sí, ver, y no los tenía, pero ni los había escuchado, no les había dado bola, ¿no? De la enorme cantidad de material que me llegaba entonces. claro. Calculo que el arte de tapa no me llamó la atención y no le di bola. Después cuando los fui a escuchar, no tenía Ujú. nada que ver, y coincido con vos que cuando aparece Cabezones en el año 2000 no había ninguna otra banda argentina que tuviera el sonido de ustedes. Era la banda indicada en el momento indicado, con las canciones indicadas, con el sonido indicado. Después, en todo Sí, caso, hubo otras bandas que se formaron a partir de Cabezones, ¿no? Buscando imitar un poco eso que ustedes sí, hacían. Pero bueno, sí. las circunstancias, yo creo que básicamente que explotara el país en el momento en el que ustedes tenían que seguir dando pasos y se corta todo por un tiempo y nadie sabe qué es lo que va a suceder. Obviamente eso conspiró contra esa parte de la historia, porque yo estaba convencido que Cabezones la iba a romper toda, de acuerdo a lo que es romperla toda en Argentina, no sé, ser como animal, qué sé yo. Bueno, después del accidente y listo, olvídate, ya fue. Pero bueno, llegamos a hacer un obras. Sí, sí, me acuerdo, yo transmití ese Obras, fue después del accidente, ese Vos Obras. sabés que sí, sí, fue después del accidente. Vos sabés que hace poco me acordé, estaba hablando con una amiga y no sé qué me dice de Moyo, no, me encanta, qué sé yo, y digo, y me acordé, le digo, yo toqué una vez con Moyo, le digo, ¿Tuvo moto aún? No me acuerdo. tuvo Moyo en obras, y le digo, claro, Moyo fue a mi casa, porque estábamos hablando también de mi casa en San Telmo, del estudio, qué sé yo. Porque yo nada, siento como que fue otra vida, ¿viste? Por momentos y a la vez está acá adentro y soy yo, ¿viste? Entonces como una cosa media loca eso. Por ahí cuando hablo con algunas personas, qué sé yo, y le digo, pero me salió del alma, ¿viste? Así, estuvo en mi casa una vez, en mi sala, y yo me acuerdo que estaba así como, wow, ¿viste? Después, bueno, y buscamos en internet y estaba el show Está. de obras, y que estamos con Moyo ahí tocando Lejos es no estar. Un temón ahí, Bueno, todo, estaba Pollo pelando. bueno, mi recuerdo es este, no sé si vos vas a coincidir, ¿no? A mí me parece que después del accidente de Gaby y de César, eso hace que muchos, digamos que la vista se posara sobre ustedes, sobre Catupecu y por añadidura sobre Cabezones. La Sí. exposición de Fernando en ese momento que termina siendo Fernando, ¿no? No paro un segundo y ya me pongo a tocar y lo llamo a Zeta Bosio, entonces Catupecu está tocando con Z y con Pichu. Yo creo que eh, ese obras de ustedes y codearse con determinados artistas responde un poco a la exposición que tiene eso que les pasó, el accidente. Sí, sí, totalmente. Mira, igual el plan era, o sea, el accidente fue en febrero, creo. Del año Febrero 2000, 2006, 2006, 5, sí, por ahí antes, capaz. 2006 creo, o 2005. Nosotros en diciembre de ese año ya teníamos pactado el Obras. Ujú. Pero, ¿qué pasaba? Nosotros habíamos diagramado con nuestro manager toda una gira durante todo el año, yendo a cada distrito de la provincia de Buenos Aires, agitando ese Obras. Y en febrero está el accidente y estuvimos parados con Cabezones, no con Catupecu, pero yo, bueno, con Cabezones estuvimos parados. Y volvimos y en diciembre hicimos el Obras igual. Obviamente que todo lo del accidente, y sí, tuvo un nivel de exposición
que nos conoció gente que no nos conocía también. Y también un poco hubo, viste, como hubo de muchos colegas y de mucha de la prensa, hubo como una onda, che, vamos a hacerle el aguante a estos pibes que vienen de comerse una, y nos ayudó un montón de gente para que podamos hacer ese obras, ¿viste? Mismo Moyo decir, voy a tocar un tema, no era tan fácil que Moyo Por eso. venga con una banda no tan conocida, ¿me entendés? Nada más Y bueno, recuerdo la etapa anterior, la de Eclipse, que, que hicimos el lanzamiento, ¿te acordás? En una fiesta de tiempos violentos. sí, Y en ese momento la banda no tenía ese nivel de convocatoria. no. Pero bueno, a partir de Alas, viste, fue de a poquito subiendo. Con Jardín también se nos abrieron, Jardín Extremidad, ese disco nos abrió muchas puertas. También ahí hubo algún poco de quiebre, también empezar a mostrar otra parte de la banda, si bien era pesado y todo, también las canciones y las armonías empezaron como también a tener otra, otra complejidad o bueno, otra búsqueda. Y bueno, también hicimos el disco acústico ese que también nos empezó, con el disco acústico que hicimos con César, sonamos en radio que no sonaba Cabezones también, ¿me entendés? Entonces, yo creo que bueno, que fue un poco el resultado de muchas cosas, no solo No, del obvio. accidente, Sí, sí, ¿no? obvio. O sea, yo te repito, a los 15 años empecé con esa banda y no paramos, y fue la prioridad de nosotros cuatro, la banda. Era así, después se sumó Lea, que también, de trabajar en Match Music o en la Rock and Pop, medio que en un momento dejó todo también para meterse a full con la banda. Leandro Aput, que de hecho yo lo conocí en Match Music y estaba trabajando conmigo en Rock and Pop en ese momento. Un poco a lo que me refería es las dos bandas, ¿no? Digo, cada uno en su espacio, Catupecu Cabezones venían en una, de pronto sucede el accidente y eso sacude el universo de ustedes y de todo lo que pasaba alrededor. Hay una primera instancia que es la exposición los pone en un lugar determinado al mismo tiempo que todo estaba colapsando alrededor de ustedes a nivel personal, ¿no? Digo, porque era insostenible en esa realidad que ustedes estaban viviendo íntimamente, sostener el momento musical. Las puertas que se abrían ahí no las podían sostener anímicamente. Digo, yo sé que todo se estaba derrumbando, para todos. Sí, bastante. Todos salieron de ahí bueno, distintas heridas. Y sí, la verdad que sí, fue algo bastante heavy, la verdad. Pero bueno, como te decía hoy, también fue mostrando bueno, cómo éramos cada uno, Ujú. ¿viste? Eh, Qué sé yo. Bueno, nosotros con los cabezas después hicimos el Obras y a los 15 días nos separamos. O sea, volvimos, hicimos todo un quilombo para volver con la banda y a los 15 días, creo, de obra o en enero, nos separamos. Sí, 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 sí. O sea, y bueno, eso también es el resultado de todo esto que mencionás, ¿no? Ujú. Eh, yo en lo personal, así como fue mi proyecto número uno, bueno, sentí que había cosas que no eran sanas para mí o que yo no quería compartir un proyecto de esa magnitud, o sea, de tanto compromiso eh, en, con algunas personas que manejaban otros códigos y que la verdad que no me sentía cómodo y dije, no, para mí las cosas no son así. Y bueno, tomé la decisión de alejarme, ¿viste? Sé que bueno, que así como si fue intenso para mí, obviamente que calculo que para César, que fue el que sufrió
el impacto en el cuerpo y todas las consecuencias que tuvieron en él ese accidente, también bueno, fue algo que también le afectó íntimamente y bueno, yo sentí que ese César desequilibrado, porque así lo sentí, o sea, ya no iba, viste, como para estar al mando o para estar ahí poniéndole el cuerpo a un proyecto que nos exigía un montón, viste. Y bueno, ahí dije, no, las cosas, o sea, básicamente César quería volver a tocar y estaba como desesperado por tocar, y nosotros queríamos por ahí como tranquilo, porque lo veíamos que también no estaba bien, entonces queríamos que retome su terapia, que haga la rehabilitación física que tenía que hacer y que a veces abandonaba porque estaba en una, que quería seguir con la banda, y nosotros estábamos tranquilos de que íbamos a seguir con la banda, pero que queríamos hacer las cosas como en otro tiempo, y bueno, y él no pudo manejar esa situación. Me acuerdo incluso la gota que rebalsó el vaso, él confirmó un Pepsi Rock o un Quilmes Rock, a uno de estos festivales que nos llamaron para tocar y que dijimos, no estábamos para esta, mirá, o sea, no estábamos bien, y él confirmó el show sin consultarnos a nosotros. Y bueno, y ahí yo dije, no, o sea, todo bien, pero no puede tomar él una decisión así. O sea, éramos una banda que consensuábamos un montón de cosas. Si bien había, obviamente, como en todos los proyectos, por ahí ciertas decisiones las tomaba uno. Yo era más el encargado musical digamos, de llevar la banda, porque era el productor de la banda, y se me dio ese título, porque bueno, era el que me encargaba de eso, y bueno, pero siempre se consensuaban un montón de cosas. Y ahí, bueno, es como que dije, bueno, no puedo. Y bueno, Lea sintió lo mismo, Gustavo, el bajista, lo mismo. Y ahí se produjo el quiebre. Mira, viste Y- que hace un rato largo ya te dije que somos de una generación, compartimos momentos de la vida al mismo tiempo, casi a la misma edad. Ujú. Los conozco a todos, conozco mucho el funcionamiento de las bandas de rock, por lo tanto, eh, te digo que es de manual. Lo que les pasó a ustedes le pasó a el 99% de las bandas de rock, pero lo que no le pasó a ese 99%, sino a algunos sí, en determinadas circunstancias, es un accidente como ese que no solo psicológicamente afecte a todos, sino que al pibe le quedaron las piernas destrozadas, ¿no? Sí. Yo sigo en contacto con César Ujú. hasta el día de hoy. Fui viendo a todos los Césares que existieron en estos 20 Sí. años y diría que recién ahora Sí. está más o menos equilibrado Sí. con todavía el tormento físico. Imagínate, No. Sí, sí, sí. con esto no quiero decir nada más que lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, No, sí, totalmente. Yo te digo, yo estuve 1000 años sin verlo, sin querer saber nada. Eh, no sentía la necesidad ni quería estar en contacto como con su energía, Ujú. básicamente, porque todo lo que me llegaba era, porque bueno, tomó un montón de decisiones que tal vez, digamos, no eran de mi agrado y no resonaban conmigo, básicamente. Digo, o sea, no sé. Estuve enojado también. Y en algún momento, después de unos años, como que dije, bueno, cada uno hace lo que puede y lo que le tocó a él también físicamente es algo
muy duro. No sé qué hubiese hecho yo en esa situación. Realmente cómo me hubiese pegado. Uno cree que me hubiese pegado de un lugar para un lado, pero bueno, la verdad es que no lo sabemos hasta que no nos suceden las cosas. Y bueno, ya tiene un montonazo con todo eso que vivió. Y bueno, pero he ido de a poco. En algún momento me lo encontré en un bondi yendo a Buenos Aires. Charlamos un rato, así como que me acerqué, charlamos, nos cagamos en la risa. Bueno, chao viejo, nos vemos. Y después, bueno, fui a tocar hace unos años a Santa Fe por el aniversario de Santa Fe, que me llamaron como, bueno, como santafesino, y tocaban Los Cabezones. Y yo al principio dije, che, lo único que yo, o sea, yo voy como Pichu Cerniotti, no me metan a armar ahí algo con los... Bueno, fui, toqué un tema de Sig Raga, otro de los Butumbados, qué sé yo, y llegó el momento de la noche y salió a tocar César bueno, con los músicos de ahora, que no conozco a nadie. Y bueno, me subí a cantar porque fue como, che, como claro, en mi pequeña infinidad, subí a cantar y fue un quilombo, ¿viste? Se armó ahí todos los videitos, todo. Y nada, y obviamente antes habíamos estado charlando un rato ahí, yo con la mejor, o sea, César fue mi cuñado, digamos, nos conocemos de que yo tengo, no sé, 13 años, Ujú. imagínate, o sea, fue como mi hermano mayor durante un montón de tiempo. Y si bien hay un montón de situaciones que me separan de él a nivel, bueno, los principios de cada uno o no sé, lo que uno va eligiendo. Tengo un cariño, viste, también, qué sé yo. Y hace poco incluso me mandó un mensaje, se ve que había tenido por ahí alguna situación así corporal que lo puso ahí medio en jaque y me mandó un mensaje, mandándome la mejor, diciéndome, agradeciéndome por todo lo vivido, por todo todo, agradeciéndole a mi familia, personalmente a cada uno, ¿viste? Y le dije, bueno, loco, gracias por decírmelo porque está buenísimo, porque bueno, yo también siento que he sido muy generoso también como con él. Y bueno, y es lindo también poder, ¿viste? Cerrar ciertos ciclos en paz y tranquilidad, porque bueno, en un momento sí pintó como que todo un puterío, toda la cuestión de guerra, viste, que nosotros esto, él nada, él también tomó ciertas decisiones, se quedó como con el proyecto, que éramos de todos, digamos, hoy sigue tocando, qué sé yo, viste. No sé si yo hubiese hecho eso cuando era un proyecto de 4 o de 5. Él tomó ahí como, bueno, ciertas decisiones que bueno, obviamente que hicieron por ahí, causaron ciertos roces, pero bueno, hoy también siento que está buenísimo que esté tocando y que suenen las canciones. Sí, ¿para qué hicimos todas esas canciones? Claro. ¿Viste? También. Prefiero que sigan sonando, por más que no me paguen un peso de Sadaik, guacho. Son unos curiados, boludo, pero tipo, no pasará con Sadaik y Cabezones, tremendo. Pero bueno, siento que sigo haciendo feliz a cierta gente que resuena con eso y me encanta que esté. Bueno, te han tocado unas experiencias interesantes porque en aquel mientras tanto tocaste un rato en Catupecu, digamos, también lo conozco a Fernando. Fernando tuvo y tendrá, evidentemente, no va a quitar nunca el pie del acelerador, parece, y es No. muy difícil estar mucho tiempo al lado de él, ¿no? Porque tiene una energía que te consume, por lo tanto me imagino lo que debes haber experimentado en ese momento en particular con la euforia fernandística multiplicada por 100.000 y A después, mí, sí. no, bueno, dale, después te digo, No. No, decime. no, porque después te iba a decir, y después Ciro Pertusi post-ataque, Sí, otra situación, nada que ver.
pero también me imagino que fuerte. Mira, con Catupecu, la verdad que así como, o sea, yo entré, o sea, en realidad, bueno, hicimos ese obras que tenían pactado los chicos a 20 días del accidente y viste, Fernando llamó a Zeta, a mí, a Bau Rosino, empezó uno de cada banda, amiga, a los Michael de Capanga, bla, bla, 2 temas cada uno y vamos a hacer obras igual, porque nosotros somos músicos, la gente va a la iglesia, nosotros tenemos que tocar, ¿viste? Esa era su, como, Sí, su sí. idiosincrasia. Eh, y yo toqué ese día y la verdad que me sentí como muy cómodo tocando esos temas y en ese contexto. No fue algo, yo me sentí algo raro y como que sentí que algo pasó, que cuando después Fer me llamó para decir, che, ¿querés tocar en esta temporada hasta que vos con los cabezones? Yo ya sabía que me iba a llamar. Fue re loco eso. Yo como que, así como, viste, tengo mis partes, había una parte mía que pedía eso y que era eso. Ujú. Yo, o sea, estuve muy cómodo tocando en Catupecu, pero muy cómodo. Con algunas cosas, después con el tiempo me fui dando cuenta, bueno, yo no podría pertenecer a un proyecto así, porque yo necesito también poner lo mío. eh, y ahí era, bueno, estás en esta, haces por acá y por acá, sos Pichu de cabezones, pero bueno, dentro de esta regla, ¿viste? Y yo soy un poco más anarco en ese sentido, o más de necesitar más lo propio. Pero me sentí muy cómodo, y con Z también, una experiencia hermosa de poder tocar con Z y viajamos un montón de lados, ¿viste? Compartimos camarín, escenario, habitación, eh, fiestas, ensayos, y fue muy hermoso, la verdad. Yo conocí una parte de Fer, por suerte, porque, eh, viste, toda su personalidad abayazadora, así, tipo, fue, es como que, bueno, en un momento me costaba, y ahí lo conocí, y conocí partes de él muy hermosa, muy íntima, que no sé, está compartiendo con mi vieja, de la familia, ¿viste? Comidas en casa. Conocí, la verdad que una parte muy hermosa y que me hizo bien conocerlo, ¿viste? Como decir, este Fer es esto, está bien, muestra todo esto también y toda esta parte de no parar y qué sé yo, tal vez no es la que más me seduce de él Ujú. realmente. De hecho, no hablamos más con Fer. O sea, perdimos contacto y yo le escribí a un celular, a un Instagram, qué sé yo, nada, nunca me contestó nada. Y bueno, digo, está bien, me quedo con lo que viví de él. Y bueno, tal vez está tan en esa otra historia que no le llega esa situación. Y después con Jauría y con Ciro y con Ray, fue otra cosa muy distinta, que yo también ya estaba también en otro canal, pero muy hermoso, viste, también de conocerlos, de conocer la intimidad de las personas y de Ciro, nada, es como que dije, wow, qué bueno que vi esto porque sigo hablando por teléfono, nos mandamos mensaje, charlamos, ¿viste? O sea, sé que está, Ujú. es un chabón que está ahí y que encima vive en Córdoba también, le han pasado cosas heavies, hemos compartido, ¿viste? Yo hablé con él también de algunas situaciones media difíciles que tuve que vivir y y bueno, digo, wow, qué cosas diferentes, ¿no? Y, y a la vez todo, bueno, va haciendo a esto que soy y que estoy acá en este cuerpito, ¿viste? Por momentos es loco, ¿viste? Decir, wow, todas las cosas que viví y a veces estoy acá también en todo este contexto así, ¿viste? Diferente y es medio como
una locura. Fin. No, mientras te escuchaba ahora en esta parte final, yo tengo la impresión de que, digo, si nos ponemos a todos nosotros, que hoy tenemos 50 y pico de años. Todavía no llegué, pará. ¿No llegaste vos todavía? El año que viene. Ah, pará. No, Sos- sí que el año que viene es 50, se pudre todo. Ah, bueno, Es un- yo no, ya lo pasé. Pero digo, todos somos quienes éramos. Digo, más allá de que las circunstancias de la vida por ahí muestran o exacerban alguna característica que estaba semi oculta, no es que salió de la nada. Todo está ahí, Sí, ¿no? Después te puede gustar el helado de chocolate o de frutilla o votás a un partido o al otro, pero creo que la esencia no se manifiesta de distintas maneras, pero digo, vos sos vos, yo soy yo, César es César, Fernando es Fernando, Ray es Ray, Ciro es Ciro. sí, Digo, no es que sí. ponemos a estas personas hoy y decimos, no puedo creer que es la misma persona. No, Somos todos más o menos eso que éramos, bueno, atravesados por todas estas circunstancias. sí, atravesado por todas estas cosas, ¿viste? O sea, pero siento que a todos nos ha hecho bien. O sea, yo me siento como mucho más conforme con lo que soy hoy y también me siento más conforme con el tipo que es César hoy. ¿Me entendés? Que me manda un mensaje con un nivel de sensibilidad y de sinceridad. Y bueno, con Fer no he hablado, pero calculo que Sí, Fernando. creo que incluso a vos, te he escuchado alguna entrevista, cosa de cómo eras vos cuando nos conocimos y lo que sos hoy. Y me siento más cerca hoy de vos, por más que no te vea hace 15 años. Eso está buenísimo. Me parece que es la parte linda de los años. Bueno, a mí lo que me Eh, pasa particularmente con esta generación de artistas que son con los que, de nuevo, yo siento que crecí con todas estas bandas, ¿no? Sumemos a Santos Inocentes, Animal, digo, son los músicos de mi generación. Y sí, el vínculo es distinto para mí, ¿no? No es lo mismo que ver a Soda Stereo o a bandas que vinieron después o que estuvieron antes. Siento que con ustedes compartí claro. algo diferente y no puedo dejar de pensar cada vez que voy a ver en vivo a Animal o a Corbata o a César, que lo he visto en vivo muchas veces, o esporádicamente a 202, que ahora van a volver a tocar, Ah, mirá. o si me cruzo con Ray, qué sé yo, digo, no puedo dejar siempre de pensar las cosas que nos han sucedido, ¿no? En la vida y en la circunstancia. Este, y estoy viendo en vivo a estas bandas y pienso, ¿no? El accidente, la vida misma, ¿viste? Pero siempre en esa circunstancia del concierto en vivo. Bueno, acá estamos todavía escuchando música. Sí, yo en lo particular, bueno, ahora estoy tocando con una banda, ponele, pero estoy haciendo cumbia colombiana, imagínate. Digamos, yo a veces siento un poco eso como que, bueno, me alejé, viste, hay una parte mía que no conectó más como con eso y a veces lo siento medio raro, viste. No, vos estás ahí en un estudio y laburás en un estudio y toques música colombiana o black metal, estás en la música. No, yo sí, estoy con la música todo el tiempo. O sea, estoy cantando en un coro gospel también, ponele. O sea, nada, estoy explorando todas mis otras facetas a tope. Digo, supongo que la geografía te lleva para determinados sonidos que son distintos. Sí, re. Por eso es que a veces cuando caigo, o sea, yo me dejo llevar y también, y digo, bueno, hoy estoy acá, pero todo lo otro vivido. Nada, o veo un reel de un show de Cabezones o de $200 y
se me viene toda esa catarata de años Ujú. y de sensaciones y situaciones que viví y que soy, y ahí es donde entro, wow, qué locura, tranca, tranca, vamos a ir, ¿viste? Sí, todavía eso es algo que me cuesta un poco manejar Ujú. de mí, o bueno, o asimilar en la que estoy. Pero sí, es una locura la vida y hemos vivido cosas muy, muy fuertes, muy intensas. Y bueno, y acá estamos, y bueno. Pichu, bueno, usualmente yo antes o cuando arranco las notas explico un poco el contexto. En este caso lo voy a hacer al final, porque Bueno. hace un tiempo, bueno, cada tanto nos hemos escrito algún mensaje por alguna red social. Pero bueno, hace un tiempo yo te escribí preguntándote si venías para Buenos Aires en algún momento. Me dijiste que no venías casi nunca y te dije, bueno, esperemos. Sí, Y el otro día te volví a escribir y dije, che, hagámoslo virtualmente como lo estamos haciendo ahora. Y yo lo quería hacer desde ese lugar, ¿no? Vos estando ahí, con esa foto atrás tuyo, porque en unos días te vas para Santa Fe, podríamos haberlo hecho ahí, pero me imagino que iba a ser, no sé, la casa de tu vieja en un sofá, qué sé yo. sí. Entonces, Sí, este es mi lugar, este es mi espacio. me parecía que estaba mejor, aunque no se vea más que lo que está atrás tuyo, que estuvieras ahí en ese contexto. Así que bueno, gracias. A usted, maestro. Pichu, querido, un abrazo. No tengo idea, no recuerdo cuándo fue la última vez que nos vimos en persona, no tengo la más mínima idea, pero bueno, espero que en algún momento suceda. Va a suceder. Voy a ir a Buenos Aires. De hecho fui 1000 veces a Córdoba sin saber que estabas Bueno, tan ¿viste? cerca, sin saber que estabas tan cerca. Avanzá, la próxima vez que andes por acá, por el valle, y sí, estamos a 40 minutos menos De una. de las calles. Así que bueno, gracias a vos también por este espacio, por la posibilidad también de compartir todo esto. Y bueno, nos estaremos viendo en breve. Mucha mer también con el programa, me encanta. Desde que me escribiste, me puse a ver alguno. Ayer vi el de Russo Berea, qué sé yo. Me encanta también escucharlos a cada uno en esta intimidad, ¿viste? Este espacio así. Está buenísimo, me encanta. Te Dale. felicito. Gracias, Pichu. Abrazo grande, loco. Saludos. Abrazo. Bye, bye. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.